Hola amigos de Recuperando Historias, vamos a continuar con la segunda parte, la 2 de 3, la segunda de 3 partes de el tema Platiquemos sobre el judaísmo novohispano. Este tema durante las últimas décadas, a partir de los 90 del siglo pasado, se ha desarrollado con mayor frecuencia y profundidad, y han salido a la luz una serie de datos que, aunque ya era un tema rescatado desde el siglo XIX, después de las leyes de reforma, y luego durante el siglo XX algunos otros historiadores hicieron aportaciones importantes, básicamente apoyados en los archivos inquisitoriales en México. Pero en las últimas décadas, repito, esto es un tema que ya lo han abordado en distintas universidades y en distintas instituciones dedicadas a la investigación histórica, y por lo tanto se ha enriquecido y se ha tomado más conciencia de este pasaje tan importante en la historia mexicana. Pues hablar de judaísmo como tal hay que tener sus acotaciones. La Nueva España, desde su fundación, fue una colonia o un dominio de la corona española, y como tal pues era la religión imperante y la que oficialmente existía era la católica. Sin embargo, pues ya se ha visto cómo, aunque eso era lo legal y lo oficial, en la práctica hubo una serie de lugares dentro de la Nueva España en donde con mayor incidencia existió la presencia judía. No solo la conversa, sino la judía practicante. Por lo tanto, es un tema complejo, controvertido, porque a diferencia de otros temas que sí dejaban mucho registro, este no podía dejar registro. Es lógico que pensar y concluir que era suicida registrar todo lo que ocurría en estas comunidades judías novohispanas. Así es de que en esta segunda parte vamos a enfocarnos a 2-3 detalles. Uno de ellos es, hay 3 personajes, que es Gaspar de Carvajal, Marina de la Caballería y Fray Servando Teresa de Mier. Agregaríamos un cuarto, que es el esposo de Marina de la Caballería, de nombre Alonso de Estrada. Bueno, estos 3 personajes tienen mucho que ver en la historia registrada sobre ellos con el convento de Santo Domingo y la iglesia de Santo Domingo en la Ciudad de México. Como ustedes tal vez sepan, los dominicos eran, dentro de las órdenes religiosas católicas, eran los que tenían más cercanía con la Inquisición. De ahí la corona tomaba a la gran mayoría de los inquisidores con los que contaba, y Nueva España no era la excepción. Entonces, tanto Gaspar de Carvajal, que era de la familia de don Luis de Carvajal y de la Cueva, como Marina de la Caballería, que era de la familia aragonesa, siglos atrás apellidada Jaleví y castellanizada como Caballería, y Fray Servando, que era un hombre descendiente de las familias fundadoras del nuevo Reino de León, reino que fue conquistado y gobernado por don Luis de Carvajal y de la Cueva. Pues estos 3 personajes, los 3, tienen que ver con estas órdenes dominicas en mayor o menor medida. Gaspar de Carvajal pues fue un fraile que
como sabemos, toda su familia, finalmente, que fue la de don Luis de Carvajal, sus hermanos, su madre, su padre, todos fueron procesados por la Inquisición, y a excepción de 2 hermanos que lograron huir antes, todos los demás prácticamente perdieron la vida o en prisión o en la hoguera. Pero él era dominico. Era práctica común en las familias desde el medioevo que uno de los hijos, sobre todo no el del mayorazgo, no el mayor, uno de los hijos se incorporaba a alguna orden religiosa, otro era militar y otros más ocupaban cargos especiales en las cortes. Estábamos hablando de familias de poder. Claro que aquí los Carvajal pues, no fueron la excepción. Uno de ellos fue religioso y nada más y nada menos que dominico, como también Fray Servando Teresa de Mier también fue un dominico, y Marina de la Caballería, que descendía de grandes prelados en la Iglesia Católica, pero que habían sido rabinos, pero convertidos al catolicismo y con títulos de alta jerarquía dentro del catolicismo español. Bueno, pues a lo que queremos enfocar el tema es que este convento de Santo Domingo, que era prácticamente el centro neurálgico de la Inquisición, el convento de Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo y el Palacio de la Inquisición, que estaba frente a la Plaza de Santo Domingo, y que hasta la fecha existen, a excepción del convento que fue destruido en el siglo XIX y que con su destrucción se anularon una serie de evidencias físicas que nos ayudarían a comprender más el paso por la Nueva España de todos estos personajes de origen judío. Pues quiero entonces referirme a estas 3 familias que indirectamente desde otros enfoques ya los hemos abordado en otros videos, pero quiero enumerar los nombres por lo menos para que nos demos una idea de lo numeroso que fue esta comunidad judía en la Nueva España, tanto durante el siglo XVI como durante el siglo XVII hasta mediados del XVII, que fue uno de los últimos autos de fe grandes aquí en Nueva España y también a nivel dominio de la corona española. Pues estamos hablando entonces de la familia Carvajal, encabezada por el gobernador don Luis de Carvajal y de la Cueva el Viejo. Estamos hablando de la mayoría de los nombres que voy a mencionar pertenecían de manera muy directa a la familia Carvajal, aunque otros de manera indirecta porque estaban emparentados políticamente. La mayoría de ellos. Estamos hablando entonces de don Luis de Carvajal y de la Cueva, de Jorge de León, de Duarte de León, Catalina de León, de Gonzalo Pérez Ferro, de Francisco Rodríguez de Matos, de Francisca Núñez de Carvajal, en este caso de Diego Rodríguez, de Gaspar de Carvajal, que ya lo mencionamos como uno de los personajes que desarrolla parte de su vida en Santo Domingo y hermano de Luis de Carvajal el Mozo, Catalina de León y de la Cueva, Marina Núñez de Carvajal, Leonor de Andrada, Ana de Carvajal, la menor de los Carvajal. Estaríamos hablando también de Isabel de Rivera o Isabel Núñez, de Felipe Núñez de Rivera, de Andrés Núñez. Y hay una serie de personajes, además de los que les he mencionado, muchos de ellos contenidos en las investigaciones hechas por don Eugenio del Hoyo, un
un historiador ya del siglo XX, radicado la mayor parte de su vida en Monterrey, Nuevo León. Pues enumerando todos estos nombres, vemos al entrar a los detalles de sus vidas que, uno, eran de origen judío; dos, que la gran mayoría practicaba el judaísmo ya en la Nueva España; tres, que estaban emparentados con ellos, entre ellos, perdón; y cuatro, que tenían a su alcance una serie de recursos y formas y estilos de vida que no tan fácil, en principio, eran detectables como judíos practicantes. Pero aquí la coincidencia entre los tres personajes que mencioné al inicio de este video, que es Gaspar de Carvajal, Marina de la Caballería, Alonso de Estrada y Fray Servando Teresa de Mier, aunque los primeros tres, que es Gaspar, Marina y Alonso, son del siglo XVI y Fray Servando ya es del siglo XVIII, todos ellos habitaron en vida, uno de ellos, Gaspar, y los otros tres, y Fray Servando también en vida, pero también ya una vez que muere Fray Servando, Marina y Alonso, son sepultados en esa iglesia de Santo Domingo o en ese convento. Ahí hay una serie de dudas, pero finalmente era en el área de Santo Domingo donde estaban sepultados, y corrieron la suerte de que sus restos prácticamente quedaron ya sin identificar y perdidos por circunstancias especiales de profanación o de destrucción de instalaciones, en este caso el convento de Santo Domingo. De la lista de personajes que mencioné ahorita, para ilustrar un poco la cantidad de individuos que figuran en procesos inquisitoriales, los dos integrantes que se salvan de la familia Carvajal fue Miguel de Carvajal y Baltasar Rodríguez, que también era Carvajal, pero bueno, adoptaban uno u otro apellido del padre o de la madre. Estos jóvenes eran de los más jóvenes de la familia, a excepción de Anita de Carvajal, que muere quemada hasta 1649. Pues estos dos jóvenes son los únicos que se salvan de esa familia y huyen vía Cuba hacia Italia, en donde ya el ejercicio del judaísmo, la práctica del judaísmo era no tan sancionada en ese tiempo. Y luego de Italia van a la parte de Grecia, que en ese tiempo estaba dominada por el Imperio Otomano, y allá desarrollan una actividad fuerte dentro del judaísmo, al grado de que la tradición y la historia lo registra como rabinos, ya una vez que estos dos jóvenes llegaron a otra edad y estudiaron más la religión judaica. Pues en la iglesia de Santo Domingo quedó sepultado Pedro de Moctezuma, que era hijo del emperador azteca Moctezuma II. Quedó también sepultado Francisco Vázquez de Coronado, que era yerno de Marina de la Caballería y Alonso de Estrada, porque estaba casado con su hija Beatriz de Estrada. Pues todas estas vidas entrelazadas tienen o juegan un rol importante en el estudio de la presencia judía en la Nueva España. No estamos incluyendo otros nombres como médicos y rabinos que acompañaron
por algún tiempo breve a estas familias en la Ciudad de México y en algunos otros puntos mineros, pero que acabaron regresando y saliendo fuera de Nueva España. Uno de ellos es el que sale vía Cuba con estos dos jóvenes de la familia Carvajal que mencionábamos y que van a dar a Italia y a Grecia. Pues como pueden ver, seguir el rastro de todos estos personajes hasta que mueren quemados en la hoguera, o algunos pocos que son reconciliados u otros que alcanzan a huir, da suficiente información como para generar muchísimas hipótesis y mejorar la contextualización de los tiempos estos que les tocó vivir a todos estos hombres y mujeres que creyeron que en la Nueva España iban a poder desarrollar su religión sin tantas zozobras, sin tanto peligro como la que ya habían pasado sus padres y abuelos y bisabuelos en la península ibérica y en Islas Canarias. Con estos datos quisiera dar pie a otra información que expondremos en la tercera parte de este tema llamado Platiquemos sobre el judaísmo novohispano. Muchas gracias, amigos de Recuperando Historias, y nos escuchamos en próximos videos. Hasta pronto.